Tristan Brubach nació el 3 de octubre de 1984 en Frankfurt del Meno. Pasó toda su vida en los barrios frankfurtianos de Hoechst y Unterliederbach. Creció como hijo único con su padre porque su madre se quitó la vida en 1995. Tristan no tuvo una vida fácil en un entorno fácil. Como su padre se iba pronto a trabajar y volvía tarde a casa, Tristan se quedó solo desde pequeño. Tenía que asegurarse de llegar a tiempo al colegio, hacer bocadillos, ponerse ropa limpia y todo lo que conlleva llevar una vida independiente, por así decirlo. Y esta independencia también le permitió desarrollar el sentido de la responsabilidad e intentó afrontar cada reto que le presentaba su entorno de la mejor manera posible. Normalmente lo conseguía. A veces, sin embargo, seguía siendo víctima de peleas y robos por parte de otros jóvenes cuando salía por Hoechst. El 26 de marzo de 1998 no fue un día especial. De hecho, fue un día como cualquier otro. El despertador del padre de Tristan sonó a las 4:30 de la mañana y salió temprano hacia el trabajo, como de costumbre. Tristan se levantó hacia las 7 de la mañana y se dirigió al colegio poco después. Sin embargo, como le dolía mucho la espalda, llamó a su padre desde una cabina telefónica hacia las 8 y le preguntó si podía ir al médico en vez de al colegio para que le revisaran la espalda. Su padre le contestó que primero debía ir a la escuela y luego al médico. La conversación entre padre e hijo duró unos 15 minutos. Poco después conoció a su mejor amigo Boris, que también iba a la misma escuela que él, la Meisterschule de Frankfurt-Sindlingen. Pero antes de ir a la escuela, querían fumarse un cigarrillo. Pero un cigarrillo se convirtió en 45 minutos y se perdieron la primera clase. Tristan no llegó a clase hasta las 9 en punto. A las 13:15, preguntó a su profesor si podía dejar la escuela e ir al médico porque le dolía la espalda. Le dijo que el día anterior se había caído de un árbol, pero en realidad él y un amigo se estaban tirando piedras, y una de ellas le dio justo en el centro de la espalda. El profesor le permitió salir, por lo que abandonó la escuela hacia las 13:20. Varios testigos presenciales informaron más tarde de que Tristan caminó decidido hasta la parada de autobús de la calle de enfrente de la escuela y cogió el siguiente autobús en dirección a la estación de Frankfurt-Höchst. Hay imágenes de vídeo de una cámara de seguridad de un kiosco de la estación de Hoechst que muestran a Tristan entre las 13:46 y las 13:49. Entre las 14 horas y las 14:20, Boris, el mejor amigo de Tristan, viaja en un autobús en dirección contraria a la estación de autobuses de Höchster y ve a Tristan sentado en un autobús con destino a la misma estación. Boris se baja, corre por la zona peatonal de Hoechst, que el autobús tiene que rodear, e intenta llegar a la estación antes que Tristan, pero al parecer no lo consigue, porque no encuentra a Tristan y vuelve a casa. A las 14:15 o 14:25, uno de los compañeros de clase de Tristan lo ve sentado en un banco del parque. Una compañera de clase observa lo mismo hacia las 14:45. Más tarde dijo que Tristan parecía estar esperando a alguien. Lo dedujo de su mirada, que se desviaba en distintas direcciones. Después, entre las 15:20 y las 15:45, una mujer que había salido con su perro lo vio en un banco del parque de Bruno Asch Anlage, no lejos de la estación de ferrocarril. A Tristan le gustaban los animales y era extrovertido, por lo que ambos entablaron conversación después de que Tristan acariciara al perro. La conversación no dura demasiado y la mujer se pone de nuevo en marcha. Al cabo de unos metros, sin embargo, se vuelve de nuevo y ve a dos hombres sentados en el banco del parque, a derecha e izquierda de Tristan. Es la última vez que se ve a Tristan con vida. 10 minutos más tarde, hacia las 15:55, 3 adolescentes llegan al túnel de Liederbach. Antes habían estado jugando en un parque infantil de la Adelonstrasse, y el túnel de Liederbach es un subterráneo no lejos de la estación que pasa por debajo de las vías del tren, y es un atajo que ahorra una caminata de unos 10 a 15 minutos. Los tres observan a un hombre durante 2 minutos mientras, cito, se inclina sobre un objeto. No pueden ver claramente al hombre debido a las condiciones de iluminación, las sombras y la excitación de la situación, pero se asustan y deciden tomar el camino más largo alrededor de las vías del tren. 5 minutos más tarde, a las 16 horas, otros 2 jóvenes llegan frente a la entrada del túnel de Liederbach. También estaban antes en el patio con los demás, pero a diferencia de los jóvenes anteriores, deciden tomar el atajo. Entran en el oscuro túnel y descubren el cadáver de Tristan Brubach colocado sobre un zócalo de hormigón.
Esto significa que los jóvenes que afirman haber visto al hombre inclinarse sobre un objeto, en realidad estaban viendo cómo el autor asesinaba a Tristan. Los dos corren a una residencia infantil cercana y le cuentan a una cuidadora el cadáver que han encontrado. Tras asegurarse de que los niños decían la verdad, el cuidador alertó a la policía a las 17:08 y comenzó la investigación. Es importante señalar desde el principio que la opinión pública no supo hasta 2 o 3 años después del asesinato lo brutal que había sido en realidad. Por tanto, la primera táctica de investigación de la policía fue comunicar lo menos posible al mundo exterior. ¿Quién sabe por qué razón? Quizá porque pensaban que tenían pruebas sólidas que apuntaban a un autor y querían mantenerlo a salvo. Y al cabo de un tiempo, decidieron cambiar su táctica de investigación para que la población volviera a establecer una conexión diferente con el caso, y así implicarla y crear un mayor interés en el caso. Solo para completar. Cuando la policía llegó al lugar del crimen, examinaron el cadáver de Tristán y reconstruyeron lo ocurrido de la siguiente manera. Tristán debió de entrar en el túnel con su asesino, voluntaria o forzosamente. En un momento dado, Tristán se dio cuenta de que algo iba mal e intentó liberarse de las ataduras del asesino. Y lo consiguió. Pudo liberarse y avanzar hacia la salida del túnel de Liederbach. Sin embargo, el agresor fue tras él y le dominó, tirándole al suelo y propinándole varios puñetazos en la cara hasta que quedó inconsciente. Los investigadores dedujeron esto último por varios hematomas grandes que tenía en la cara. Luego lo estranguló con el antebrazo y le cortó el cuello de oreja a oreja con tal fuerza que el cuchillo llegó a penetrarle la columna vertebral. A continuación, el agresor dejó que Tristán se desangrara en el agua durante unos minutos, lo que implica que el agresor debió de tener algo de paz y tranquilidad. Al cabo de unos 10 minutos, llevó a Tristán hasta el lugar donde finalmente lo tendieron sobre el zócalo de hormigón. Se trataba de la mitad del túnel y a una distancia de unos 28 metros. Tras la autopsia, se extrajo un trozo de tejido de unos 20 por 10 centímetros y partes musculares del muslo, las nalgas y la rodilla de Tristán. En total, eran casi 2 kilos de carne. Después colocó a Tristán sobre un zócalo de hormigón en una posición similar a la del sueño. Los investigadores dijeron que se trataba de algo único. Esta frase suena extraña al principio, pero lo que se quiere decir con ella es el modus operandi. Describe la forma en que un delincuente mata a su víctima o cómo lleva a cabo el acto. El agresor incluso se tomó su tiempo, pues volvió al lugar de la pelea porque Tristán había perdido allí un zapato. Nunca antes se había visto un proceder semejante, por lo que la policía supuso inicialmente que tal vez se trataba del primer delito de un asesino en serie que ahora había probado la sangre y volvería a matar. Sin embargo, si hubiera vuelto a matar, los autores del perfil creían que habría ocurrido poco después del asesinato de Tristán, y como esto no ocurrió, los investigadores supusieron que se trataba de un ataque dirigido contra Tristán. Aún no se conoce la razón de ello, pero más adelante profundizaremos en las posibles explicaciones, aunque hay que señalar que las valoraciones del perfil han variado a lo largo de los años. Inicialmente, se supuso que se trataba de un delito de motivación sexual, porque el autor estaba siendo observado por los 3 adolescentes y no se dio cuenta de ello a los ojos de los investigadores, porque vio rojo o porque el voyeurismo formaba parte de su fantasía morbosa y de su juego. La extirpación de los testículos con un corte dirigido al perineo también habla a favor de esta teoría. Además, una vez que el agresor hubo terminado sus acciones, intentó cubrir las heridas que había infligido a Tristán y hacerlas irreconocibles. Volvió a ponerse los pantalones e intentó cubrirse la cara con la chaqueta de Tristán y, por tanto, también los hematomas. Se puso los zapatos justo sobre el corte de la cadera y el muslo. Los expertos hablan de lo que se denomina deshacer. El sentimiento de remordimiento surge en el agresor e intenta deshacer el delito que ha cometido porque no soporta mirar a la víctima. Pero ahora se plantea la cuestión de si realmente lo hizo por estas razones o posiblemente para ganar tiempo y escapar sin ser observado. En otras palabras, si alguien entra en el túnel y ve allí a una persona oculta, podría confundirla con un indigente que duerme allí y, por tanto, no llamar a la policía inmediatamente. El tiempo y el meticuloso esfuerzo que dedicó el autor a colocarse en el lugar sugiere, al menos,
que esto era tan importante para él como la extracción de las partes del cuerpo. Después desapareció del túnel y no se le volvió a ver. El 7 de abril de 1998, un día antes del funeral de Tristán, la policía recibió una llamada de un hombre. Este hombre dijo que era el autor del caso Tristan. Aquí está la pista de audio. Polizei, hier ist Christian Mörder. Wie bitte? Christian Mörder ist hier. Sind Sie? Ja. Und Sie wollen sich selber stellen, oder was? Ja. Ja? Wo sind Sie denn jetzt? Frankfurt Höchst. Frankfurt Höchst? Ja, und wo dort? Am Höchst Bahnhof. Am Bahnhof? Ja. Ich hab ihn umgebracht. Sie haben ihn umgebracht? Ja. Wie sehen Sie denn aus? Wie groß? 1,80. 1,80. Haare? Schwarze. Schwarze Haare. Lange oder kurz? Lange. Lange Haare. Nehmen Sie mich fest. Las voces están un poco distorsionadas. Por desgracia, no las he encontrado en el sonido original y no creo que sigan ahí. La persona que llama responde al teléfono como Dirk Meyer. Dice que mide aproximadamente 1,80 metros y tiene el pelo largo y negro. Habla con un fuerte dialecto y dice que está en la estación de ferrocarril de Frankfurt Höchst y que quiere entregarse. La policía se puso en marcha inmediatamente, pero cuando llegaron allí, no había nadie. Durante un tiempo, a partir de septiembre de 1998, se pudo oír la voz en todo el país en un número de teléfono, de modo que tal vez se pudiera identificar al autor por su voz, y si la persona que llamaba era realmente el autor del delito, se podía suponer que estaba deshecho, pero, como puedes imaginar, aún no se ha identificado al autor de la llamada. La policía considera que la llamada es una posible pista falsa porque, como pronto sabrás, la apariencia que dice tener el autor de la llamada corresponde exactamente a la apariencia opuesta que se dice que tenía el autor, según la descripción dada por los testigos. El boceto que posteriormente se presenta al público muestra a un hombre ligeramente más bajo, de 1,75 metros de altura y con el pelo rubio. Es discutible que el público hubiera notado realmente una diferencia de estatura. Por eso la policía no da mucha importancia a la llamada. Sin embargo, varias voces se oponen a la teoría de la policía y afirman que deberían haberse centrado más en la llamada. Un particular, por ejemplo, dijo que se oyen ruidos de animales de fondo cuando se cambia la banda sonora, lo que me hace preguntarme qué sugeriría Dietz, ya que no tiene o no tenía ningún sospechoso. Entonces, si esta información era realmente cierta, ¿qué se debería haber hecho con ella? La policía incluso respondió a la especulación del particular y contestó que solo se trataba de distorsiones y no de ruidos de animales. Otra cosa interesante de la llamada es que alguien dijo que parecía que el comunicante decía Tristian y no Tristan. Si eso fuera realmente así, y no solo parte de su dialecto, entonces eso probablemente argumentaría en contra de la teoría de la anulación, porque alguien que realmente sienta remordimientos también habrá hojeado los periódicos y leído sobre el caso, y probablemente no pronunciaría mal el nombre si realmente le consumiera el remordimiento. No obstante, es difícil decir si los investigadores han examinado suficientemente la llamada, porque nosotros, como público, no lo sabemos todo, por lo que solo nos quedarían más especulaciones y acusaciones. Lo que no acabo de mencionar, porque es difícil crear una cronología significativa y comprensible, es el hallazgo de la mochila de Tristán. Se sabe que llevaba una mochila consigo el día del crimen, y los investigadores suponen que el autor la utilizó para llevarse las partes del cuerpo, y por eso no se encontró. Pero un año después, esta mochila fue encontrada a unos 20 kilómetros del lugar del crimen, en una zona boscosa, por un empleado de una empresa de suministro de energía. Contenía un mapa de carreteras de Alemania, en checo, y una cocina de gas. En las proximidades se encontraron un viejo cuchillo de combate y el anillo superior de una cocina eléctrica y de gas checa. Aunque esta información debe tomarse con cautela, ya que solo se difunde a través de foros de internet que hacen referencia a fotos del lugar donde se encontró la mochila. Sin embargo, no he podido encontrarlas. En cualquier caso, esta información no es demasiado importante,
porque poco después de hacerse público el hallazgo, una testigo se puso en contacto con la policía diciendo que había visto a un hombre salir del bosque y que había mantenido una breve conversación con él en la que le dijo que era de la República Checa y que quería ir a Francia a pie. También le dijo que era un antiguo miembro de la Legión extranjera, y efectivamente este hombre pudo ser identificado. Desde entonces se había reincorporado a la Legión extranjera y fue interrogado. En el momento del crimen, estaba ingresado en un hospital de Praga y parecía vivir en un estado de parálisis callejera, por lo que los investigadores supusieron que probablemente había encontrado la mochila en alguna parte. Su estancia en el hospital le proporcionó una coartada, por lo que fue eliminado rápidamente como sospechoso. Por desgracia, otra pista que quedó en nada. No obstante, me parece extraordinario que se pudiera encontrar a una persona gracias a un encuentro casual con una mujer. Tristan llevaba utensilios escolares en la mochila, y de hecho se encontraron en la escena del crimen. Eso tampoco lo acabo de mencionar. Y se encontró una huella ensangrentada en uno de los cuadernos, un atisbo de esperanza que se investigó forensemente durante varios meses, y al final resultó que la huella no era de Tristán, lo que a su vez significa que es muy probable que pertenezca al autor del crimen. Puede que solo se trate de microhuellas genéticas, pero podrían resultar fatales para el autor si coinciden. La huella dactilar también se comparó con todas las bases de datos internacionales, pero por desgracia no llevó a ninguna parte. Pero los investigadores no se dieron por vencidos. En Frankfurt se utilizó un primer procedimiento de prueba, la llamada investigación en serie. Se trata de un procedimiento de prueba sistemático que se utiliza para filtrar elementos dentro de un área de prueba definida que tienen determinadas características. Y ciertas características en este caso son las huellas dactilares. A partir de 2002, la policía realizó pruebas sistemáticas en los barrios de Höchst y Unterliederbach. Se tomaron huellas dactilares de hombres de los barrios de entre 15 y 45 años y se creó una base de datos. Como ya se ha dicho, aunque en un principio se supuso que se trataba de un crimen sanguinario, los investigadores teorizaron más tarde que el autor conocía a Tristán. Y en ese caso, había una alta probabilidad de que procediera del mismo barrio, o al menos de un barrio vecino. A finales de 2003, el 92,95% de los habitantes de Unterliederbach y el 98,65% de los de Höxter habían presentado una huella dactilar, pero lamentablemente no hubo coincidencia. 54 hombres no presentaron ninguna huella dactilar, y surgieron especulaciones de que uno de ellos podría ser el asesino, porque también está claro que el autor del crimen muy probablemente no daría su huella dactilar voluntariamente. Hay otro incidente digno de mención. En octubre de 1999, un desconocido se coló de noche en el cementerio de Höchst y cometió un delito en la tumba de Tristán. Colocó cuidadosamente tierra sobre una lámina de plástico junto a la tumba, pero parece que le pillaron y tuvo que abandonar su plan de desenterrar el ataúd de Tristán y desaparecer. Por desgracia, no se sabe nada más sobre el incidente. Sin embargo, es posible que se trate del autor que aún se siente mágicamente atraído por su víctima de asesinato. Y este incidente tiene paralelismos con otro del que Harun nos hablará más adelante. Pasemos ahora a los avistamientos de los distintos testigos y al retrato robot resultante. La primera descripción del autor se basa en el testimonio de uno de los niños de 12 años que presenciaron el crimen y se publicó en el periódico Frankfurter Rundschau el 2 de abril. El hombre, cuya edad se calcula entre 18 y 25 años, llevaba el pelo recogido en una trenza. Llevaba gorra de béisbol, chaqueta de cuero negra y vaqueros oscuros. Se dice que el hombre es ancho de hombros y de complexión atlética. Encaja con esta descripción y se dice que fue visto en el lugar del crimen un mes antes, en marzo, por otro joven. Ese mismo día, los investigadores se enteran por dos asistentes jurídicos de que un joven se había puesto en contacto con ellos en el bufete de abogados, diciendo que acababa de salir de la cárcel, pero que ya había vuelto a meter la pata. Sin embargo, como su bufete no estaba especializado en este tipo de delitos, le remitieron a un bufete adecuado.
Según sus declaraciones, el hombre tenía entre 20 y 30 años, medía 1,75 metros y llevaba el pelo largo, rubio oscuro, recogido en una trenza. Se dice que tenía un característico cambio vertical en el labio superior y que hablaba sin acento ni dialecto perceptibles. Una semana después, un padre se puso en contacto con la policía. Dijo que su hijo y otros niños de la Vincennes House de Hofheim habían sido acosados por un hombre con coleta. El hombre consiguió incluso convencer a un niño para que fuera con él a Höchst a comprarle caramelos. Harun, mi fuente de Frankfurt, añadirá más tarde sus propias experiencias en relación con este hombre, que explican estos encuentros y las conexiones con más detalle. Y con esta información, Liane Bellman, empleada de la LKA de Hesse, creó un boceto que se presentó al público el 26 de marzo de 2008, 10 años después del crimen contra Tristan Brubach. Este es el boceto que se creó entonces y que muchos de vosotros reconoceréis. Es una composición de las declaraciones de varios testigos. Lo que no se incluyó es la descripción del aspecto del autor de la llamada, lo que demuestra una vez más que la policía lo considera poco importante o una pista falsa. Más tarde, una antigua tutora de Tristan informa de que había visto a Tristan solo unos días antes de su muerte, con un hombre que tenía un aspecto muy parecido al del retrato robot y a las descripciones de los testigos presenciales. También es importante señalar que el investigador de entonces, Rudolf Thomas, cedió la dirección del caso a Uwe Fey en 2002. Este último reabrió el caso y consideró a Sopfmann el principal sospechoso. Se podría especular que esto significa que no se siguió la pista del Sopfmann desde el principio y que, por tanto, se perdió un tiempo precioso. En primer lugar, examinaremos los posibles vínculos de Tristan con el entorno criminal, porque en abril de 1998, poco después del crimen, apareció un artículo en el Frankfurter Neue Presse, en el que los investigadores hacían una declaración y retrataban la imagen del chico inocente y bien educado de forma algo diferente. Decían que Tristan se había metido a menudo en líos y que a veces no había vuelto a casa durante días enteros debido a su independencia forzada. Sin embargo, el padre nunca lo denunció, por lo que cabe suponer que esto ocurría más a menudo. Sin embargo, no solo los investigadores comentaron el caso, sino también Hadaya Tula Hübsch, autora de un libro titulado Jugend und Jugendkultur in Hessen, Juventud y Culturas Juveniles de Hesse, un lector llamado Tristan, oder die Traurigkeit der Gewalt, Tristán o la tristeza de la violencia. En el libro hizo comentarios explosivos y relacionó a Tristan con el entorno criminal de Frankfurt. Según él, a menudo era autor y no solo víctima. Tristan tenía a menudo más dinero en los bolsillos del que un niño de 13 años podría explicar. Mi fuente de Frankfurt me dijo lo mismo. Tristan podía permitirse cosas que otros adolescentes de su edad no podían permitirse. Por ejemplo, siempre tenía cigarrillos y caramelos para los demás y para él mismo. Según Hübsch, Tristan debió de participar en actividades delictivas. Sin embargo, ¿hasta qué punto y de qué manera? Harun te contará más adelante con más detalle cómo pudo hacerse con el dinero. He intentado comprobar previamente la autenticidad de Harun lo mejor que he podido y, en mi opinión, es auténtico al 100%. No obstante, hay que subrayar que lo que te contará más adelante son todo apreciaciones e historias subjetivas. Por eso intenté no dejarme influir mucho por sus declaraciones en la primera parte del documental. Hübsch también escribe que la muerte de Tristan supuso un gran alivio para algunos vecinos. Se trata de una formulación muy descarada, y quiero subrayar una vez más que aquí me refiero a Hübsch, pero si fuera cierta, cambiaría radicalmente la imagen de Tristan. También se especula en diversos foros de internet con la posibilidad de que actuara como una especie de correo de drogas y que se reuniera con su cliente en el túnel de Liederbach, porque éste escondía allí sus drogas y quería entregárselas. Aunque estas especulaciones no sean ciertas, la cuestión central que subyace a la declaración es esencial. ¿Por qué fue Tristan al túnel de Liederbach con su asesino? Hasta la lucha parece voluntario.
precisamente porque el tiempo transcurrido desde el banco del parque con los dos hombres hasta el crimen en el túnel es muy corto. He aquí otra declaración de Maria Haas, antigua tutora de Tristan. En una entrevista concedida a Spiegel TV, dice algo parecido a: bueno, pero también era un chico guapo. Esta frase evoca naturalmente asociaciones directas con un medio criminal específico del que a la gente no le gusta hablar, pero que es real. Y Harun me contó que el complejo Bruno Arch era una especie de centro de drogas en aquella época, y lo sigue siendo en cierta medida hoy en día, pero también servía a otros negocios dudosos. Se dice que Tristán se paseaba a menudo por los alrededores de este complejo, lo que naturalmente te hace aguzar el oído. Al fin y al cabo, ¿qué busca un niño en un lugar de reunión de personas que a menudo tienen que convertirse en delincuentes para sobrevivir y a menudo sobrepasan los límites de lo legal? Si estableces esta conexión entre el entorno delictivo y Tristán, también tienes que preguntarte si Tristán realmente quería dejar la escuela por una visita al médico. Quizá en realidad tenía un encuentro con los hombres con los que se le vio en el banco del parque, porque parecía haber caminado a propósito desde la escuela hasta el autobús y viajado en dirección a la estación de tren de Hoxt. Además, según su compañero de clase, parecía como si estuviera esperando a alguien. Y aquí estamos quizás en el momento adecuado para señalar las incoherencias de la rutina diaria de Tristán, porque, como ya he mencionado, no es demasiado fácil crear una cronología significativa en este caso. No obstante, espero que sea comprensible hasta este punto. Si Tristán tenía realmente un dolor de espalda tan extremo, ¿por qué se fumó un cigarrillo con Boris antes de ir al colegio en lugar de ir al médico? Quizá tenía realmente dolor de espalda, pero no era tan fuerte y se inventó la excusa por la mañana para poder utilizarla después de forma creíble con la profesora si ésta llamaba a su padre. También habíamos dicho que Tristan salió del colegio sobre las 13:30 y cogió el autobús a Frankfurt Hoxt. Boris, su mejor amigo, dijo que le había visto en un autobús hacia la estación de Hoxt entre las 14 horas y las 14:20. Una cámara de la estación de Hoxt grabó a Tristan entre las 13:46 y las 13:49. Esto significa que o bien Boris se equivocó de hora, o bien Tristan viajó a algún lugar poco después de que le vieran en la cámara de seguridad, lejos de la estación y de nuevo allí. Pero ¿qué motivo podría tener para ello? Y la propia grabación de la compra en el kiosco también es muy extraña según algunas opiniones, por lo que vamos a profundizar en ella. En primer lugar, hay que decir que la calidad es extremadamente mala, lo que dificulta aún más cualquier especulación que pueda surgir a partir de ella. Pero puedes ver a Tristán pasando junto a la entrada del kiosco. Parece que Tristán se vuelve hacia el hombre que se ve justo a su lado. Y parece que ambos intercambian miradas y se miran brevemente antes de que él siga caminando. El hombre es difícil de reconocer, pero parece tener el pelo negro, ser ligeramente más alto y llevar gafas. Y si suponemos que esta breve mirada pixelada significa realmente algo, entonces podemos suponer que Tristán ha quedado con este hombre en la estación. ¿Por qué razón es difícil de decir? Pero si añadimos la posible conexión con el entorno criminal y el hecho de que Tristán tenía demasiado dinero para tener 13 años, deja un poco de mal sabor de boca. Pero como he dicho, es realmente difícil juzgar a partir de este breve y pixelado videoclip si ambos se conocían. ¿Qué crees que puede significar este breve vistazo? No dudes en decírmelo en los comentarios. La policía nunca buscó públicamente a este hombre. En los foros de internet, sin embargo, a veces se le presenta como una figura clave. Pero quién sabe, tal vez la policía le haya identificado, pero no se lo ha dicho al público. Lo que sí se puede decir es que este breve videoclip deja mucho margen a la especulación, y si te pierdes en ella, tiene muchísimo sentido. Como mínimo, no me gustaría descartar la posibilidad de que el hombre que se ve en el vídeo desempeñe un papel más importante de lo que algunos podrían pensar. También merece la pena mencionar la situación de los dos hombres que se sentaban a la derecha y a la izquierda de Tristán. Estos dos hombres nunca pudieron ser identificados, aunque son, como mínimo, testigos importantes, y tal vez incluso cómplices. A menudo se dice que parecen, entre comillas, sureños, aunque este es, por supuesto, un término anticuado y vago que no es realmente descriptivo. No obstante,
Merece la pena mencionarlo porque siempre se menciona en este contexto. En cambio, al hombre de la trenza nunca se le describe como extranjero, lo que significa que ninguno de los dos era el hombre de la trenza. Recordemos que la dueña del perro vio a Tristán en el banco del parque entre las 15:15 y las 15:20. Entabló conversación después de que él acariciara al perro. Cuando se fue, se volvió de nuevo y vio a los dos hombres que se habían sentado con Tristán. Un compañero de clase le había visto un rato antes y dijo que parecía estar esperando a alguien. Sentarse junto a él a derecha e izquierda es intimidante, pero al mismo tiempo parece que conocen a Tristán. ¿Significa esto que Tristán estaba esperando a estos dos hombres? Y si es así, ¿por qué? ¿Y quiénes eran esos hombres? ¿Qué tenía que ver con ellos? ¿Tienen quizá estos dos hombres algo que ver con el hombre de la trenza? ¿O posiblemente con el hombre que se ve en la cámara de seguridad? Los intervalos de tiempo son demasiado cortos para que podamos considerar esta situación separadamente del crimen que tuvo lugar solo 10 minutos después y a unos 500 metros de las instalaciones de Bruno Asch. Precisamente porque el camino hasta el túnel dura otros 5 minutos más o menos. He leído muchas veces la cronología, pero no entiendo qué debió ocurrir en esos 10 minutos si no tenían nada que ver con el asesinato de Tristán. Digamos que se sientan con él. Probablemente permanezcan allí al menos 1 minuto, si no más, porque habrán hablado con él de algo, le conocieran o no. Luego se dirige al túnel solo o con ellos. Esto da lugar a una ventana de tiempo de 4 minutos en la que se despide de los dos hombres y es apresado por el autor, entre comillas. Una ventana de tiempo realmente demasiado pequeña para que los dos hombres no desempeñen un papel, al menos en mi opinión. Pero, de nuevo, tal vez la policía tenga información que no ha compartido con el público y que los dos hombres realmente declaran sin importancia porque nunca le buscaron públicamente, aunque fueron los últimos en ver a Tristán con vida. Si observas más incoherencias, házmelo saber en los comentarios. Haré un comentario resumiendo todas las demás incoherencias y las fijaré en la parte superior. Muchas gracias de antemano. Continuemos con las posibles teorías. Manfred Zell murió en Schwalbach-am-Taunus el 26 de agosto de 2014. Llevaba una vida anodina, de clase media, tocaba el saxofón en una banda de jazz y sus vecinos lo describían como un hombre amable y discreto. Sin embargo, tras su muerte, su hija y su marido vaciaron el piso y varios garajes alquilados e hicieron un espantoso descubrimiento en uno de ellos. Encontraron partes del cuerpo descompuestas en un barril azul. Conmocionados, informaron inmediatamente a la policía y comenzó la investigación sobre el caso de su padre, Manfred Zell. Resultó que el amable vecino llevaba una doble vida. Los investigadores creen ahora que asesinó brutalmente al menos a 5 mujeres en la zona de Frankfurt entre 1971 y 2004. Los investigadores formularon estas acusaciones basándose en las partes del cuerpo encontradas en el barril azul. Frank Herrmann, investigador del caso Manfred Zell, dijo lo siguiente durante una rueda de prensa. A veces era una pierna derecha, a veces un brazo izquierdo. Si lo sumas, puedes llegar a crear un cuerpo nuevo. Los asesinatos fueron extremadamente brutales y destructivos, muy probablemente alimentados por el sadismo sexual, lo que tampoco puede descartarse en el caso de Tristan Bruback. Durante la investigación, la policía planteó la teoría de que podría haber tenido un cómplice, porque los posibles rastros y el patrón extremo de lesiones en un cadáver solo habrían sido posibles mediante la cooperación de una segunda persona. Los expertos también dicen que no solo estaba implicado en delitos sexuales emocionales, sino en acciones muy severas, lo que supone otra similitud con el caso Tristán, porque también dijeron esto sobre el autor en el segundo perfil publicado del autor de Tristán. Por esta razón, y porque el modus operandi en un asesinato en el que Manfred Zell dispuso los zapatos de la difunta por pares junto a su cadáver siguiendo un determinado patrón, mostraba paralelismos con Tristán, vincularon a Manfred Zell con Tristan Bruback. La disposición de los zapatos es, al menos en parte, similar a la del desecho en el caso de Tristan Bruback. Sin embargo, la gran diferencia evidente es que las víctimas de Manfred Zell eran todas mujeres mayores.
al menos según el estado actual de la investigación. Mujeres mayores que pertenecían al grupo de alto riesgo y que a menudo se encontraban en las estaciones de ferrocarril y la estación de autobuses más alta y el Bruno Ash Anlage estaban a solo 7 kilómetros y 11 minutos del domicilio de Manfred Seele en Schwalbach, al oeste de Frankfurt. Aunque existen paralelismos, no se puede minimizar la diferencia en el perfil de las víctimas, precisamente porque se especula con que también se trató de un delito sexual cometido por Seele. Pero ya he mencionado que los investigadores especulan con la posibilidad de que tuviera una pareja. E incluso hay alguien que teóricamente, ojo, todo puramente especulativo, podría estar relacionado con Manfred Seele y los asesinatos. Manfred Seele tenía una empresa de limpieza y su socio se llamaba Werner Lederer. Juntos alquilaban varios garajes para su negocio, incluido el garaje donde se encontraron las partes del cuerpo. Lederer murió poco antes que Manfred Seele, en 2014, por lo que nunca pudo ser interrogado. Sin embargo, el propietario del garaje dijo a los investigadores que los había visto a los dos trabajando juntos en el garaje. Además, la policía sigue buscando otros posibles almacenes, ya que el garaje no se alquiló hasta 2008. Pero Britta Simone Diallo, cuyas partes del cuerpo se encontraron en el barril azul, ya fue asesinada en 2004. Esto a su vez significa que este barril debe haber estado antes en otro lugar. ¿Pero dónde? Esa es también la pregunta de los investigadores. Y hoy siguen haciendo un llamamiento para que cualquiera que tenga alguna conexión o información sobre Manfred Seele, sus coches o los posibles trasteros alquilados, se ponga en contacto con ellos. El propietario del garaje también añadió que Seele ya no estaba en el garaje con tanta frecuencia tras la muerte de su compañero, solo los sábados, pero incluso entonces solo brevemente. Por supuesto, también es totalmente posible que Werner Lederer fuera inocente y Manfred Seele ya no visitara el garaje tan a menudo porque tenía un cáncer terminal y su socio ya no estaba allí y él ya no quería o no podía continuar con el negocio de desguace de ellos dos solos. Sin embargo, un antiguo amigo de Manfred Seele hizo una interesante declaración en Der Spiegel en 2016. Dijo que él también había fundado una empresa de liquidación con Seele en los años 70 que no tuvo éxito y no duró mucho, pero así fue como conoció a Seele y a Lederer. Continuó diciendo que los dos eran como una simbiosis. Uno no podía prescindir del otro y ambos estaban gravemente enfermos de alcoholismo. Se dice que Manfred estaba bajo el hechizo de Werner Lederer, que siempre daba instrucciones que Seele seguía ciegamente. Si esta afirmación es cierta, las especulaciones sobre la complicidad de Lederer pasarían a primer plano. Pero como esto no puede verificarse, es pura especulación. En octubre de 2017, se anunció que Seele había sido descartado como posible autor del asesinato de Tristan, porque sus huellas dactilares, algunas de las cuales se obtuvieron exhumando su cadáver y residuos en un clarinete suyo, no coincidían con la huella ensangrentada del cuaderno de ejercicios encontrado en el túnel. Por este motivo, se reanudó la búsqueda pública del portador de la coleta. Otro posible sospechoso es Christian B. Mucha gente reconocerá el nombre, pero para quienes no sepan quién es, he aquí un breve resumen. Christian B. recibió mucha atención mediática en 2020 tras ser considerado el presunto autor del caso Maddie McCann. Nació en Würzburg en 1977 y creció en un hogar de la ciudad. Se formó como mecánico de automóviles, pero abandonó los estudios. Entró en contacto con la ley a una edad temprana, probablemente debido a su falta de perspectivas. A mediados de los 20 ya tenía 17 antecedentes penales. Incluían desde robos a falsificaciones, tráfico de drogas, tenencia de armas y delitos contra menores. En 1994 fue condenado por primera vez por la última violación, pero solo se le concedieron 2 años de libertad condicional, tras los cuales viajó al Algarve con su novia. Aquí es también donde se puede establecer la conexión con Maddie, ya que fue secuestrada en el complejo hotelero de allí. Los dos se mantuvieron a flote con trabajos ocasionales hasta que Christian B. fue trasladado a Alemania a finales de los 90 y tuvo que cumplir allí una pena de prisión. Tras cumplir su condena, volvió a Portugal. Como puedes ver, viajaba mucho entre Alemania y Portugal, y cuando estaba en Alemania, a menudo lo hacía entre Braunschweig, Hannover
y Augsburgo. Poco después de volver a Portugal tras su condena a prisión, violó allí a una mujer estadounidense de 72 años el 2 de septiembre de 2005. En octubre de 2011, se le impuso de nuevo una condena condicional, pero no por el delito contra la mujer estadounidense, sino por tráfico de drogas. Solo fue condenado y se convirtió en el centro de atención de los investigadores de las diversas causas penales, tras su condena en 2017 por el caso que acabamos de comentar, en el que fue declarado culpable gracias a los rastros de ADN. Como viajaba tanto, tenía varios archivos de imágenes y también había alquilado varios locales y edificios. Se le relaciona con muchos casos. Se le relaciona con Tristán porque el retrato robot del Sopfman es muy similar a la foto de Christian B. en la ficha policial. También se podría especular con que Frankfurt se encuentra teóricamente en la ruta entre Augsburgo y Hannover, y que podría haber hecho una parada allí. En el Frankfurter Neue Presse se escribió lo siguiente: según la información de la BKA, el asesino podría haber estado en Frankfurt o en una de las comunidades vecinas del distrito de Main-Taunus en el momento del asesinato de Tristan Brubach. Sin embargo, la conexión entre Christian B. y Tristan solo se establece sobre la base de especulaciones y del boceto. Por eso no he querido entrar en más detalles sobre Christian B. por el momento, pero lo mencionaré en aras de la exhaustividad. Proporcionaré actualizaciones si hay alguna novedad. Y con esto llegamos al final de la cronología y de las posibles teorías que se derivan de la situación de hecho. Realmente he intentado describirlo todo con el mayor detalle posible. Lo que viene a continuación es la visión personal de Harun. Harun conocía muy bien a Tristán y a Frankfurt en aquella época. El caso Tristán le era muy cercano y por eso se puso en contacto conmigo. Como ya he dicho, he comprobado su autenticidad lo mejor posible. No obstante, me gustaría señalar que solo se trata de una visión subjetiva de su pasado. Quiere pasar desapercibido, por eso su voz está distorsionada. Harun hablará de la situación en Frankfurt tras el asesinato de Tristan para comprender mejor el alcance y la situación excepcional. También describirá su relación y las diversas situaciones vividas con Tristan y expondrá su teoría del caso. Termina sus observaciones con un encuentro que tuvo en 2015, un encuentro que es realmente interesante, pero cuyo resultado sigue siendo, como se ha dicho a menudo, solo una valoración subjetiva. He decidido deliberadamente estructurar el vídeo de esta manera, y ahora me despido y paso la palabra a Harun. Si te ha gustado el vídeo hasta ahora, por favor, deja un me gusta, comenta o suscríbete. Hago estos vídeos yo sola, y con unos pocos clics de ratón y unas pocas palabras escritas, apoyas enormemente el canal y me permites seguir produciendo documentales como este para ti. Muchas gracias de antemano. Y con esto cedo la palabra a Harun. Hubo verdadero pánico tras la muerte de Tristán. Un miedo que pudiste comprender. Había tanta policía en Frankfurt, sobre todo en Höchst y sus alrededores. Se hacían tantos controles, que la gente entró en pánico. Encerraron a sus hijos en casa. Se encerraron ellos mismos en casa, porque el alcance de las heridas infligidas a Tristan era tan increíblemente cruel, que la gente temía que pudiera volver a ocurrir algo parecido en muy poco tiempo. Y había tanta policía en Frankfurt y sus alrededores, que sospecho que la delincuencia callejera y la relacionada con las drogas se habían reducido a cero en aquel momento. Había un miedo y un pánico tangibles y palpables. Impotencia combinada con impotencia. Era imposible de definir. No puedes imaginarte cómo era. A mí misma no me dejaron ir al colegio durante días, y si quería ir al colegio, me tenían que llevar en taxi y volver a recogerme, porque tenía mucho miedo de que algo así pudiera haber ocurrido en cualquier momento. Conocí a Tristan en 1997, a finales de septiembre, principios de octubre, más bien por casualidad. Yo tenía entonces 11 años. Tristan era un poco mayor, creo que algo menos de 2 años, y yo estaba en un internado, que está en Frankfurthausen, un barrio cerca de Höchst, entre Rodelheim y Sassenheim. Para llegar allí, tienes que coger el autobús hasta Rodelheim, y luego cambiar de nuevo al autobús, para llegar a Hausen.
Sin embargo, de pequeño no siempre decidía tomar el camino directo al centro, sino pasear yo mismo por la estación, holgazanear, entrar en las tiendas, que hay muchas, comprar caramelos y luego sentarme en el parque cercano, al que corre paralela la Dahlbergstrasse, y pasar allí el rato. A principios de octubre, estaba sentada en el parque, y Tristan se me acercó y me preguntó qué hacía aquí. Le contesté que aún no quería volver a casa, y que me alojaba en una residencia, y no todo el mundo allí era siempre muy amable. Así que decidí quedarme fuera un rato. Así que nos pusimos en contacto, comimos dulces juntos, y tomamos una copa. Tristan llevaba dinero en efectivo y cigarrillos, cosa que no me interesaba en aquel momento. Empezamos a charlar, y se convirtió en una amistad platónica, más o menos superficial. En este contexto, por supuesto, conocí más tarde a su mejor amigo, Boris, pero en realidad nunca pasó tiempo con nosotros en el parque. El parque es muy visible, y no está cerrado en absoluto, ya que discurre paralelo a la Dahlbergstrasse. Y así fue como a veces quedábamos espontánea o deliberadamente para pasar un rato después de clase y sentarnos juntos en el parque. Así que después de habernos visto varias veces, a veces con cita previa, a veces espontáneamente, por casualidad, porque los dos habíamos salido de clase a finales de noviembre, acabamos en una situación que me resultó muy emotiva, cuestionable, y que me hizo reflexionar retrospectivamente. Estaba sentada con él en el parque. Era un chico muy guay y abierto por su comportamiento, y durante nuestra conversación me preguntó si quería un cigarrillo. Le dije que sí, le cogí un cigarrillo, y luego intenté impresionarle dándole una calada al cigarrillo, y casi ahogándome con él. Fue una mezcla de toser, reírme y que Tristan se riera de mí. Después volví a calmarme. Y él también había dejado de reírse, porque a los dos nos pareció un poco gracioso, y entonces me dijo, mejor déjalo. Si no puedes hacerlo, no lo hagas. En este contexto, le pregunté cómo era posible que tuviera tanto dinero de bolsillo, porque era muy generoso, y le gustaba compartirlo con sus amigos, o en el vecindario inmediato, ya fuera en el parque o donde fuera. ¿Cómo es que tenía tanto dinero? Tristán respondió entonces que tenía un amigo que era muy amable con él, y que quedaba con él de vez en cuando. Me quedé perpleja y le pregunté cómo era posible que cuando quedas con alguien, y pasas tiempo con él, recibas a cambio calderilla, caramelos y cigarrillos. Y entonces Tristán me dijo, si quieres, puedes conocerle. Y nunca estuve mucho tiempo en ese parque. Nunca quería ir al centro inmediatamente después de la escuela, porque había un acuerdo muy claro. Si llegabas tarde, te castigaban durante 1 hora por 1 minuto, y después cada hora. Lo único que puedo decir es que el tiempo que pasé con él, hablando juntos, riéndonos juntos, intentando fumar un cigarrillo con él, comiendo dulces y tomando copas, siempre fue muy divertido, muy armonioso, muy divertido. Era un tipo muy agradable, un tipo encantador, y nada introvertido. Por eso todo esto me entristece aún más, porque, claro, cuando piensas en ello, te sale una afirmación. Tengo un amigo que es muy amable conmigo, y si quedo con él de vez en cuando, a cambio me da dinero, cigarrillos y algo de beber. Eso, todavía hoy, me produce escalofríos. Sin embargo, tengo que decir que personalmente nunca pasé mucho tiempo en este parque, por una razón muy concreta. En este Bruno Aschanlage, que discurre paralelo a la Dahlbergstrasse, y no está lejos de la estación de ferrocarril de Höchst. La intención real de este parque era que la gente se retirara, se sentara allí, se relajara un poco, y tal vez se recuperara del estrés cotidiano. Este parque ha sido malversado a su manera. Esto significa que era conocido en Frankfurt y sus alrededores, tanto ahora como entonces,
que drogadictos, apañadores y otros sujetos se reunían allí y seguían con sus prácticas y adicciones. Por eso tuve claro desde el principio que de todas formas, nunca iría allí a partir de cierta hora. Y aunque el parque es libremente visible, seguías teniendo la oportunidad de permanecer en el anonimato, debido a la vía férrea que discurre paralela a él. Había maleza y arbustos muy espesos, y siempre que pasabas por allí, podías oír el crujido de los setos y arbustos. Y por supuesto, como ya se ha dicho, también había allí gente con sus tendencias y prácticas. Así que era una mezcla de espeluznante, una prueba de valor, y no necesariamente recomendable, como atajo para llegar al centro de Hoxt. Insólito también tiene una historia extraña y espeluznante que contar, que volví a experimentar. No solo estuve en contacto con Tristán, y tuve mis experiencias con él, sino que estoy profundamente disgustada por la forma en que nos lo arrebataron de nuestras vidas. El 28 de octubre de 2015, un miércoles por la noche, a las 23 horas 25 minutos, alrededor de las 23 horas 30 minutos, me encontré con un hombre después de haberme bajado previamente del S-Bahn en Frankfurt Höchst, y quería llegar a la Adenauerstraße, en la salida norte, para llegar a mi coche. Decidí girar a la izquierda, después de la salida norte, y caminar por el parque, incluido el parque en cuestión, donde el túnel de Liederbach prácticamente cruza por debajo de la estación de tren de Höchst, las vías del tren. Mientras caminaba por el parque, las linternas se acabaron en algún momento, por lo que estás en completa oscuridad durante una corta distancia en el propio parque. Pero con el tiempo te acostumbras, y no tardas mucho en poder ver nada, porque la siguiente linterna no estaría muy lejos. Más o menos cuando llegué al puente, pude oír ruidos metálicos, procedentes de la valla de barrotes que había debajo de mí, a la izquierda. Me asusté mucho, y entonces miré por debajo, y vi a un hombre de pie delante de la valla, temblando, a punto de acceder. Inmediatamente le grité, presa del pánico y la tensión total, y le pregunté qué intenciones tenía allí. El hombre respondió entonces que tenía un problema con él, y que no era asunto mío. ¡Qué comportamiento tan extraño! Le contesté, porque estaba totalmente bajo presión y me había vuelto muy agresivo. Por supuesto, desde el punto de vista de que tenía una conexión con Tristán, que podía mostrarle cuál era mi problema con él si no se marchaba inmediatamente. Y entonces, el hombre me contestó qué tipo de problema tenía con él, y yo le dije que más valía que le apagara las luces de un puñetazo, amigo mío. ¿Qué razón tienes para estar allí a estas horas de la noche, y cuáles son tus intenciones? Entonces dijo que no era asunto tuyo. Subió corriendo el pequeño desnivel, cogió su bicicleta de montaña, se subió a ella, y se alejó pedaleando con relativa rapidez. Me quedé en estado de shock. Entré en pánico y le seguí. Como no podía verme porque este tramo es relativamente oscuro, naturalmente tenía ventaja, y le seguí prácticamente por donde había venido. Entonces utilizó el metro de Höchst para llegar al otro lado de la estación. Adolf-Heuser Straße, Dahlbergstraße, donde está el parque. Cuando llegué al otro lado, por supuesto no tan rápido como un ciclista, pude verle en la estación de autobuses. Llegué a la parada de autobús a una distancia prudencial, y esperé allí con él, sin que me viera. Y luego subí con él al autobús, el número 55, a Frankfurt-Rodelheim. Mientras tanto, había decidido llamar a la policía, porque esta acción, esta situación, y este suceso, me resultaban apremiantes sospechosos, extraños e incluso espeluznantes. ¿Por qué una persona estaría en este lugar, a esta hora del día, y por motivos inexplicables, que está prohibido, y en realidad, no hay ninguna razón lógica para que esté allí? Así que subí al autobús con él, llamé a la policía, les describí brevemente la situación,
Y también estaban al tanto en el centro de control, lo de Tristán, que yo tenía una conexión personal con él, y le expliqué la situación, que alguien estaba a punto de acceder al túnel. Así que me habían pedido que mantuviera la calma, a una distancia prudencial, y la policía me había dado instrucciones para que le siguiera, y luego les informara de cuándo se había bajado, y dónde. En la parada de la estación de Sossenheim, este hombre decidió entonces bajarse, y lo que me dio miedo, fue que me bajé con él, y le pedí que se detuviera de nuevo, y entonces, el hombre me contestó preguntándome qué problema tenía con él y por qué le seguía todo el tiempo. Entonces le contesté que lo solucionaríamos juntos en presencia de la policía, y antes de que pudiera marcharse, la policía ya estaba allí. Llegaron 2 coches patrulla, 4 agentes y le investigaron. Tuve la suerte de estar en ese momento un poco apartada, porque estaba muy tensa y a punto de perder la compostura. En realidad, no ocurrió nada hasta que se establecieron los datos personales del hombre. Tuve la suerte, al estar de pie junto a uno de los 4 agentes, de escuchar por radio los datos que se obtuvieron sobre él tras la comprobación de identidad. Que el hombre era conocido por delitos contra la ley de estupefacientes, por delitos contra otras infracciones penales, es decir, que ya había comparecido por robo, agresión, y eso es lo que hizo que se me erizaran los pelos de la nuca, acoso sexual y coacción. En ese momento, se me cayeron los ojos como una cortina, y pensé para mis adentros, quién sabe, a lo mejor me he topado con alguien aquí. Porque mi búsqueda de pistas útiles, así como de cualquier nueva actualización sobre este asunto con Tristán, porque de alguna manera te afecta personalmente, no ha cesado nunca. En ese momento, pensé para mis adentros, Dios mío, podría ser que alguien que pudiera tener algo que ver con esto, hubiera caído en mis manos por casualidad. El hecho es que, tras el control de identidad, al hombre se le permitió marcharse, de nuevo, porque en realidad, no estaba cometiendo ningún delito. Y lo que realmente me asustó de todo el asunto, fue el hecho de que la policía sí atendió mi petición, y la petición de hacer un seguimiento de este hombre de alguna manera, pero con esta información en el contexto, en realidad no hicieron nada importante, porque también tuve la sensación de que estaban un poco desbordados. Para mí, surge claramente una pregunta. ¿Por qué alguien iría a este lugar a una hora que no tiene sentido para mí? Y, en cualquier caso, en principio, a menos que seas de alguna manera un técnico, o seas alguien de la autoridad de la construcción, y tengas la llave para acceder al túnel de Niederbach, de lo contrario, toda esta acción no tiene sentido para mí. Por supuesto, ahora llego a una conclusión. Que la descripción del hombre también es muy interesante. Hay una secuencia en la que ves a Tristán vivo, por última vez, en presencia de una persona de sexo masculino, de unos 1,80 metros de altura, pelo negro, top blanco, pantalones negros. En cuanto se vuelve hacia la imagen de la cámara, y se da cuenta de que le han grabado, se aparta hacia la derecha. Tristán va solo al teléfono y llama a su padre. Creo que debería haberse prestado más atención a la llamada telefónica, en la que un hombre llama prácticamente a la policía, y dice que mide 1,80 metros. Tiene el pelo largo y negro, y que fue él quien acabó con la vida de Tristán. Por supuesto, hay diferentes opiniones sobre si se trataba de un imitador o no. La descripción del hombre que yo había visto en 2015 también coincidía con la descripción de la persona que había llamado en aquel momento. No solo el acento hessiano, sino también el aspecto exterior y el comportamiento completamente extraño. Lo que todavía hoy no me explico. Fue un incidente que, como he dicho, me ha acompañado desde entonces hasta ahora, y sigo preguntándome qué se podría haber hecho. Porque el hombre
ya había cometido ciertos delitos desde el punto de vista policial. Agresión, robo, delitos contra la ley de estupefacientes, acoso sexual y coacción.